Los motores Porsche incursionaron en todo tipo de terreno, incluso en la aeronáutica. El Muney PFM 3200 llevaba un 6 cilindros boxer derivado del 911 Carrera, árboles de leva a la cabeza, 2 bujías por cilindro e inyección electrónica con una potencia de 217 caballos. La historia de Porsche como constructor comienza a principios de los años 30, pero Ferdinand Porsche se empieza a destacar en 1934 cuando presenta a Volkswagen el resultado de su estudio para la construcción de un auto económico que llevará el símbolo Volkswagen en su capot. Motor trasero con 4 cilindros opuestos, refrigerados por aire y una carrocería compacta y llamativa. Para 1938 la Volkswagen montó una nueva planta para la fabricación de los Escarabajo. Pero en un principio solo se fabricaron vehículos militares para la guerra. Incluso Porsche construyó un modelo sin puertas y descapotable del que derivaron muchas versiones, entre ellas una anfibia y una 4x4. Ferdinand y su hijo Ferry aprovecharon el gran presupuesto que les otorgaba el gobierno por la guerra y ensayaron muchas opciones para Volkswagen. A mediados de 1945 salieron los primeros escarabajos civiles y recién en 1949 la planta volvió a manos de Volkswagen. Desde ese entonces el escarabajo se convirtió en el modelo más exitoso de la marca, habiéndose vendido más de 15 millones de unidades, batiendo el récord del Ford T. Aunque para muchos el primer Porsche fue el 356, para otros el 60 K10 fue realmente el primogénito. Este auto fue creado por el Centro de Diseño e Ingeniería que el Dr. Ferdinand Porsche puso poco tiempo después de irse de Volkswagen. El 60 K10 tenía un motor de 4 cilindros boxer con doble árbol de levas a la cabeza y 50 caballos. Desde la fabricación del primer 356 en 1948, Porsche ha ido evolucionando permanentemente en lo que se refiere a la construcción de sus autos. La planta Porsche estuvo radicada en un principio en München y recién en 1950 se trasladó a Stuttgart, donde se quedaría definitivamente. En 1972 se produjo una nueva incorporación en las instalaciones, ya que se inauguró el Centro de Desarrollo de Porsche en Weissach. Porsche ha ido introduciendo tecnología de avanzada en sus modelos desde 1949, ya que en el mismo 356 contaba con carrocería de aluminio, algo impensado para esa época. En 1951, Porsche incorpora en sus cajas de cambios los anillos de sincronización, un sistema que significa más de 100 patentes Porsche. Para 1962, el 356B cuenta como opcional con cinturón de seguridad de 3 puntos y bloqueo de los respaldos de los asientos, mientras que, solo 2 años más tarde, se fabrica el 904 con carrocería de plástico y un CX de 0.33. El diseño del 911 Targa cambiaría la concepción de los descapotables, al ser más seguro y confortable. La seguridad también importaba, y en 1966 se realiza el primer crash test en Zuffenhausen con un Porsche 904, mientras que al mismo tiempo se inaugura un banco de pruebas para controlar la emisión de los motores. Para 1986, Porsche inaugura el túnel de viento en la planta de Weissach en escala 1 en 1. En lo que se refiere al armado de los autos, se ha evolucionado mucho, ya que los primeros Porsche eran armados a mano. Cada pieza era montada y controlada manualmente y hasta los motores se probaban uno por uno en los bancos de pruebas para después ser colocados en los autos. Siguiendo con las innovaciones, en el año 1972 marcó el primer crash test laterales y de vuelcos con un 911 y un año después Weissach ya tiene su propio banco de pruebas para crash test. En lo que respecta a las innovaciones tecnológicas, en 1974 el Porsche 911 Turbo se convierte en el primer auto de serie en ser fabricado con motor sobrealimentado por turbocompresor. En cuanto a las cifras de fabricación, se destaca que se ha pasado de 10 unidades fabricadas en 1948 hasta 32.000 que se construyen en la actualidad.
Además, el Boxster se fabrica en Alemania y en Finlandia. En 1998, un Porsche puede ser comprado en 71 países del mundo. En 1998 significa algo muy especial para Porsche. Son sus primeros 50 años. Y qué mejor que ganar Le Mans para destapar el champán y festejar este primer cincuentenario. Así fue como se presentaron dos equipos de fábrica con sendos 911 GT1. Número 26, Alan McNish, Laurent Oiello y Stefani Ortelli al volante, mientras que en el auto número 25 están Jörg Müller, Uwe Alsen y Bob Wollek. El dominio de los 911 GT1 fue abrumador desde la preclasificación, quedándose con el mejor tiempo en el auto de Aiello. Ya en clasificación, los 911 GT1 no rindieron como se esperaba y largaron desde la cuarta y quinta posición. Las primeras sorpresas se sucedieron antes de las 4 horas de carrera, cuando los Mercedes-Benz se retiraron con problemas de mecánica. Entre los World Sport Car dominaban los Porsche LMP 198 de Yannick Dalmas, Henri Raffanel, Bob Wollek, Stefan Johansson y Michele Alboreto. Una vez en carrera, los Porsche dominaron casi hasta la primera parada en boxes, donde el Toyota GT1 de Martin Brundle y Emanuele Collard tomó la delantera. Toyota fue un rival duro e inesperado para la gente de Porsche, ya que no entraba en los planes de nadie que puntearan con un auto nuevo en el día de su debut. Martin Brundle y Emanuele Collard se encargaron de mantener el auto nipón durante un largo rato en la punta y con tiempos que sorprendieron a todos. Durante la noche cayó una fuerte lluvia que obligó a levantar el pie del acelerador y entrar en boxes a calzar neumáticos con dibujo. Con el correr de las horas se fue secando la pista y todo volvió a la normalidad. Entre los World Sport Car ya no había ningún Porsche LM 198 que abandonaron la carrera durante la noche. Cuando todo hacía suponer un triunfo de Toyota y una nueva frustración de Porsche, el motor del Gran Turismo japonés explotó. A solo 1 hora y media de la bandera cuadros y después de 22 horas y media de carrera, los japoneses veían cómo se les cortaba la ilusión de un triunfo y Porsche se llevaba el 16º triunfo en su historia. En ese momento, McNish recuperó la punta llevando al auto número 26 hasta la bandera cuadros. El número 25 cruzó la línea de meta en el segundo lugar a una vuelta, completando el festejo de los 50 años de Porsche.
El diseño del 911 GT1 comenzó en una computadora donde se fue probando y delineando cada uno de los componentes del auto. El monocasco, construido en fibra de carbono, sirve de base para el motor y las suspensiones. La construcción se lleva a cabo de forma artesanal y cada detalle del chasis, suspensión o mecánica está especialmente cuidado. La gran cantidad de fibra de carbono utilizada y las modificaciones introducidas en elementos como batería y alternador hicieron ahorrar casi 100 kilos de peso con respecto al modelo 97. El motor está basado en el clásico 6 cilindros boxer de la marca alemana, refrigerado por agua, con una cilindrada de 3 litros 162, 4 válvulas por cilindro, block y tapa en aluminio, inyección electrónica multipunto secuencial y gestión electrónica TAC. A esto hay que sumarle 2 turbocompresores KKK, con los que se llega a una potencia de 550 caballos a 7.200 vueltas. De poner todo este caballaje en el piso se hace cargo una caja secuencial de 6 marchas con embriague triple de disco de fibra de carbono y diferencial autoblocante. Para el desarrollo del auto que competiría en la edición 1998 de Le Mans, Porsche tomó como base el 911 GT1 utilizado el año anterior. Sobre el mismo se realizaron más de 5.000 kilómetros de ensayo pensando en la carrera. El elemento principal que se tuvo en cuenta fue el motor, que los había dejado de a pie el año anterior. El propulsor recibió mejoras en las bielas y en la refrigeración, además de nuevos modelos de turbocompresores. La inyección electrónica fue cambiada por una más moderna y se aumentaron los parámetros de control mediante la gestión electrónica. El chasis también fue rediseñado manteniéndose el mismo aire, pero modificándose la sección frontal de la trompa y el paso del aire por debajo del auto. Además, se logró disminuir el peso total del conjunto gracias a la utilización de mayor cantidad de fibra de carbono. El romance Porsche-Le Mans se podría decir que fue casi desde la cuna, cuando en 1951 dos franceses, Pouliot y Mouchet, llevaron hasta el primer lugar de su categoría un 356 levemente modificado. Este auto pesaba tan solo 635 kilos y el motor de 1100 centímetros cúbicos tenía un árbol de levas mejorado que le permitía llegar a los 46 caballos de potencia. Con este 356, los pilotos hicieron 2.842 kilómetros a un promedio de 118 kilómetros por hora, logrando incluso vueltas de 140 kilómetros por hora, con lo que quedaron en el puesto número 20 de la general. El idilio continuaría a través de los años. Solo basta recordar el triunfo del 550A Spider en la categoría 1500 centímetros cúbicos en 1956. Poco a poco las clasificaciones de las distintas categorías comenzaron a ser ganadas año tras año por algún Porsche. Recién en 1970, Hans Hermann y Dick Actow llevaron hasta el primer lugar un coche de Stuttgart. El elegido era un 917K, el mismo que un año más tarde
se coronaría en lo más alto del podio con Helmut Marko y Gilles Van Lennep con un récord a cuestas, ser los primeros en superar los 220 km por hora de promedio para las 24 horas Le Mans. Casi todos los modelos que han corrido en representación de la firma han ganado Le Mans, lo que ha convertido a este circuito en un reducto Porsche. Un joven piloto alemán debutaba en las 24 horas en 1979 a bordo de un Porsche 935 K3, Klaus Ludwig, que junto a los hermanos Whittington se adjudicaron el triunfo en la general. En 1981 la prueba francesa celebraba su 50 aniversario y allí Porsche decidió participar por 31ª vez, con un equipo oficial de fábrica. Así fue como Ickx y Derek Bell ganaron la general al mando de un 936 Spider. El triunfo de Ickx Bell con el 936 dio el empujón necesario para que Porsche se decidiera a desarrollar un nuevo auto para Le Mans. Así fue como nació el Porsche 956, que aprovechó el reglamento de la clase C creado por FIA en ese entonces. Este prototipo tenía un chasis de fibra de carbono reforzado en Kevlar y pesaba tan solo 820 kilos. La caja era manual de 5 velocidades y llegaba a los 353 km por hora al fondo de la recta de Le Mans. Todo esto gracias a un motor de 6 cilindros boxer con 2 válvulas por cilindro, doble turbocompresor con intercooler, 2 litros 600 de cilindrada y 620 caballos. Los años siguientes fueron Porsche. 1982, Ickx y Bell con un 956, 1983, Holbert, Haywood y Schuppan con un 956, 1984, Pescarolo Ludwig con otro 956, y en el 85, Ludwig, Barilla y Winter con un 956, 86 y 87, Bill, Holbert y Stuck con un 962C. En Argentina, Porsche recomienda el Ayón en naftas YPF. Calidad, protección y performance. El desempeño de los Porsche en los rally data de largos años, donde los 911 triunfaron en reiteradas ocasiones en Monte Carlo. Desde 1968 hasta 1970, el triunfo en la tradicional prueba monegasca fue de un 911. Se podría decir que estos autos participaron desde siempre en el rally, porque Peter Falk y Herbert Linge corrieron en Monte Carlo a tan solo 4 meses de haber sido presentado el auto y terminaron en un 5º lugar. Los triunfos empezaron con el 911R, que fue diseñado partiendo de un 911 estándar, al que se le quitaron los paragolpes, las ventanillas, los guardabarros delanteros, la tapa del motor y el capot delantero, cambiándolos por elementos de plástico. La
La reducción de peso llegó hasta los 822 kilos, menos de lo que pesaría años después el 962 de Le Mans. No solo la estructura fue modificada, sino también el motor, que recibió bielas de titanio y un cigüeñal especial. El encendido contaba con 2 bujías por cilindro y de la alimentación se encargaban 2 carburadores 46 Weber con 3 mariposas. Todos estos cambios contribuyeron a que el motor entregara 210 caballos a 8.000 vueltas, con solo 2 litros de cilindrada. La saga de Porsche en los rally se vio levemente interrumpida por los cambios en los reglamentos. La reaparición fue en el Rally Safari de 1972 con un 911 RS que se adjudicó la victoria con gran facilidad. Este RS contaba con un motor ya 2 litros 400 y una potencia de 220 caballos, que sumado a la ligereza del chasis se convertía en un verdadero monstruo. Para esta prueba Porsche había hecho grandes cambios en la estructura del 911, levantando la suspensión para mejorar el paso por los diversos obstáculos que presentaba la selva africana. Además, se había incorporado una defensa en la parte delantera fabricada en titanio, en la que iba un juego de 3 faros de largo alcance. Además, piloto y copiloto contaban con 2 buscahuellas en los costados de las puertas. El reingreso de Porsche en las pruebas de todoterreno fue en el París-Dakar. El verdadero año del debut debería haber sido 1984, pero Jackie Ickx se negó a participar con los 959 y prefirió hacerlo con 3 911, modificados con la transmisión y suspensión del 959. Los 3 autos que largaron llegaron a la playa de Dakar primero, sexto y 26º. El año siguiente sí corrieron 3 959, pero el resultado fue catastrófico. Jochen Mass volcó en pleno desierto, Ickx destruyó la suspensión del auto y el tercero rompió la bomba de aceite. A mediados de 1985, Jochen Mass triunfa en el Rally de los Faraones, demostrando que el auto aún está en condiciones de ganar un rally. El París-Dakar de 1986 se presentaba como el gran desafío, y allí sí, 2 de los 3 autos vieron la playa de Dakar en el primer y segundo lugar. Porsche 911 Carrera, rasgos más finos y pulidos, faros delanteros de nuevo diseño, el alerón trasero y la cola del auto también tiene todo un nuevo diseño. Un auto más redondito, ¿no? Para muchos amantes del Porsche, un auto discutible. Para mí, a mí me encanta. En el interior son pocas las diferencias, como los detalles en aluminio con respecto al viejo 911. Llave de arranque a la izquierda, como siempre, volante de 4 radios con airbag, computadora de a bordo, velocímetro que marca hasta 300 kilómetros por hora. Mire lo que es el tablero de este auto. Digital y aguja. Tiene las 2 versiones, digital y aguja. En la consola central está el aire acondicionado y la radio con pasacassette. Se acomodan muy cerca de la palanca de cambios que tiene 6 velocidades. La palanca es muy linda, mitad cuero y de metal plateado. Es excelente, es un gusto mirarla. El motor es un Boxer 6 cilindros, 3.378 centímetros cúbicos, inyección electrónica secuencial, 4 válvulas por cilindro, 300 caballos a 6.800 vueltas. ¿Cómo son las suspensiones en calle, Héctor? Son un poquitito duras, inevitablemente para el rendimiento que tiene el auto a alta velocidad, ¿no es cierto? Bueno, lo voy contando porque este es un tema interesante. La dirección es asistida, los frenos son de discos ventilados en las 4 ruedas, el 911 frena de 120 a 0 en 52 metros y alcanza una velocidad máxima en sexta de 280 kilómetros por hora según la fábrica, porque realmente no hay lugar donde ponerlo aquí a 280 kilómetros por hora. Sí, se complica mucho el tema. Es extremadamente peligroso. En quinta llega a 242 kilómetros por hora y todavía queda toda la sexta.
A ver, para, ¿cómo venís en quinta? Y llega a 242 kilómetros por hora. Y todavía queda toda la sexta marcha, que es un 15-16% más larga que la quinta. O sea que los 280 kilómetros realmente los llega sin tiene que llegar sin ningún problema. En 1997, en cambio de 1996, se comenzará a disputar la Supercopa Porsche con los 911 Carrera RS importados por Nordenwagen. Llantas, alerón trasero y spoiler delantero lo diferencian de sus hermanos de calle, pero a pesar de ello tiene un CX de 0.33. El tablero es el original del 911 Carrera, con lectura final del velocímetro en 300 kilómetros y la zona roja del cuentavueltas en 6.750 revoluciones. Butacas de competición, motor trasero. Este motor tiene 6 cilindros, inyección electrónica, 2 válvulas por cilindro, cárter seco, doble encendido, no tiene turbo y alcanza los 300 caballos a 5.400 vueltas. Una buena sensación de auto de carrera, con el silencio que tienen que tener a veces los autos cuando todo está bien armado, ¿no? La caja de velocidades es de 6 marchas, con tracción trasera y diferencial autoblocante. La altura del suelo es muy bajito, apenas pasa una mano. El auto es muy bajito y la dureza de los amortiguadores, los espirales y las barras delantera y trasera son tales que el auto prácticamente no rola. Por eso esta imagen que usted está viendo, parece que el auto viene despacio, ¿no? Parece como que el auto viene despacito. Bueno, yo le puedo contar que anduve a fondo, si usted quiere, como un entrenamiento personal, ¿no? Hacía rato que no manejaba un auto de 300 caballos y me di el gusto de hacerlo con este Porsche. Los frenos son de disco, ventilados en las 4 ruedas, con el mismo diámetro adelante y atrás. Tienen 322 milímetros de diámetro los discos, las pinzas tienen 4 pistones y además cuenta con un sistema antibloqueo de última generación de Bosch, la versión número 5, una de las más avanzadas para vehículos deportivos. La velocidad máxima declarada por la fábrica, nosotros no la pudimos medir, porque lo estamos haciendo en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires, y el auto no llegó a alcanzar esa velocidad en este circuito, evidentemente. La velocidad máxima es de 277 km por hora y acelera de 0 a 100 en 5 segundos. Pesa 1.270 kilos y tiene una relación peso-potencia de 4 kilos por caballo. Una pequeña bestia, que con el correr de las vueltas me di el gusto inclusive de acelerarlo un poquitito de más, para saber hasta dónde iba el auto, hasta dónde estaba yo en ese día. Y bueno, en algún tramito la cola del auto apareció por el pasto, pero nada para asustarse. Recién en 1997 la Copa Porsche estará participando aquí con una nueva categoría que tendrá inicio seguramente también en una versión sudamericana. En sus comienzos, Ferdinand Porsche construyó todo tipo de vehículos, incluyendo tractores. Los primeros tractores Porsche llevaban un motor monocilíndrico de 11 HP de potencia. Luego el motor fue cambiado por otro de 2 cilindros y casi 20 HP. La construcción de estos tractores era totalmente artesanal y la realizaba Ferdinand con sus mecánicos en el taller de diseño que habían instalado después de retirarse de Volkswagen. Muchos de los elementos que se usaron para fabricar los tractores fueron reciclados durante la guerra para los vehículos militares alemanes. Los tractores Porsche no eran muy deportivos, ya que alcanzaban una velocidad de apenas 19 kilómetros.